rogarle un momentito de su tiempo solo para podernos encomendar, para que el Señor nos ayude en esta tarde para entrar en esta meditación. Querido Dios y bendito Padre que mora en los cielos, le damos gracias, Señor, porque con su permiso tomamos, Padre Celestial, en esta oportunidad las Sagradas Escrituras para dirigirnos al extenso, Padre querido, auditorium del canal Manos del Alfarero. En esta tarde, querido Dios, esperando de que esta meditación pueda llevar algún, Padre querido, alguna edificación para la iglesia o para la gente que pueda estar al alcance de este canal. Señor, lo alabamos, lo glorificamos, lo exaltamos y como siempre, Señor, no podemos pasar por alto, bendito Padre, dale gracias por los empresarios que hacen posible de que nosotros estemos, Padre querido, transmitiendo desde este canal Manos del Alfarero. Gracias también por el pastor Carlitos, querido Dios, y por todos los que hacen posible para que de alguna u otra manera su palabra sea predicada. Señor, quédese con nosotros, Padre querido, permita que pueda haber una verdadera manifestación de su presencia en este lugar, porque se lo pido en el nombre santo y bendito del Señor Jesucristo. Amén. Considerando en esta tarde que tenemos una palabra que ha quedado escrita y que de una u otra manera pues nos llena a nosotros de una esperanza bienaventurada, porque sabemos que la palabra de Dios ha sido un documento que ha recorrido los siglos y de eso nuestros mismos parientes y familiares nos pueden dar este testimonio de que esto es una realidad. La palabra de Dios ha existido toda la vida y nosotros como humanos que hemos venido y que tenemos la oportunidad de estar en un lugar en donde la palabra de Dios no es prohibida. Hay países que prohíben este libro y es verdaderamente algo que llama la atención porque debería ser un libro que debería estar disponible para que cualquier persona lo pudiera leer. Este libro se compone de 66 libros en lo que corresponde a la Biblia evangélica. Pero cuando llegamos al último libro, al libro de Apocalipsis, muchos lo ven con un poco de preocupación y como que no les trae ningún beneficio porque pareciera que aquí solo se estuviera hablando de consecuencias fatales y que de una u otra manera van a repercutir en la vida, en la tranquilidad de las personas. Pero cuando nosotros vemos que el apóstol Juan recibe una revelación porque hay un contacto directo con el ángel, que por cierto la palabra de Dios no nos dice de que se le manifestó en una forma visible, pero sí le estaba dando una información. Y dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, perdón, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. La primera parte que vemos es la responsabilidad que tiene el apóstol Juan de dirigirse a las 7 etapas de la iglesia. Si nos ponemos a pensar que muchos de ellos, cuando estaban escribiendo estos documentos que quedaron para la historia, pues podemos ver que los apóstoles mismos no sabían a qué tiempo se estaban refiriendo. El mismo apóstol Pedro dice en su carta que los que profetizaron antes no sabían qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu del Señor Jesucristo, el cual estaba en ellos, porque hablaba de los sufrimientos y de las glorias que vendrían después. Entonces, estos apóstoles se quedaron en una condición que todavía la misma revelación que ellos estaban dando, teníamos que entenderla nosotros en este tiempo. El tiempo que nosotros nos ha tocado vivir es un tiempo que han considerado algunos como el final de una etapa que Dios ha permitido, que pues hemos sido enseñados por la palabra de Dios de que es la séptima dispensación de la gracia. Cuando nos encontramos con la séptima dispensación de la gracia, es una dispensación, es una disculpa de Dios porque el hombre ha venido fallando en los pactos que ha tenido y ha celebrado con nuestro Dios y Padre que está en los cielos.
De manera que entonces cuando Juan se dirige a las 7 iglesias que están en Asia, él no les dijo la primera iglesia que se vaya, por ejemplo, Éfeso, esta iglesia nos va a detallar el tiempo que va a corresponder para los inicios de lo que nosotros, eso nunca lo dijo así. Cuando Juan estaba hablando sobre Apocalipsis, él estaba hablando como que las iglesias estaban sufriendo algunos defectos y algunas se estaban portando de una manera regular, buena en el caso de Esmirna. Pero cuando vemos que entonces ellos estaban relatando la profecía, son cosas que nosotros las comenzamos a comprender desde un punto de vista más actualizado, porque ahora al presente nos damos cuenta de que hubieron cosas que no habían ocurrido y que por eso la palabra de Dios nos dice gracias y paz del que es y que era y que ha de venir. Cuando este versículo nos menciona estos 3 tiempos, pareciera que se refiriera exclusivamente al Señor Jesucristo, pero lo que entendemos en la palabra de Dios es que el Hijo está en el Padre y ellos dos manifiestan verdaderamente un vínculo increíble que nos deja a nosotros con verdadera quizás admiración, porque dice gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, pero Dios no va a venir, ¿verdad? Sin embargo, hay una articulación, hay una conjunción quizás con el versículo 5 donde dice, y de Jesucristo el testigo fiel. Pareciera que Dios se va a acercar más y más o se está acercando porque ese fue el mensaje de Juan el Bautista. Cuando Juan Bautista comenzó a predicar, comenzó a decir, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero para Dios no hay distancia, porque Dios es omnipresente y omnisapiente o omnisciente. Esas virtudes y propiedades y cualidades de Dios lo hacen de que el tiempo, que el espacio no le afecten en nada. Sin embargo, cuando nosotros vemos que habla aquí como que estuviera hablando de otra persona, donde dice gracia y paz a vosotros del que es, y después en el 5 y de Jesucristo, pareciera que nuevamente habla de las dos personas que están muy pendientes de lo que ocurre en la infinidad del universo. Cuando estamos hablando de las 7 iglesias, estamos hablando del presente. Ya sobre las 7 iglesias tenemos idea, porque son 7 iglesias que se comportaron en este Asia Menor, que es Asia Menor está cerca de lo que es la tierra de Israel. Pero cuando nosotros vemos estas expresiones de la palabra de Dios, comenzamos a recorrer entonces a lo que la palabra dice, el que es y que era. Cuando habla de quién era, estamos hablando de lo que dijo el apóstol Juan también, el mismo que escribió el libro de Apocalipsis. Él comienza a relatar y comienza a manifestar de que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Esta dialéctica de la filosofía del apóstol Juan, que aun cuando ellos no eran estudiados, estaban entrando en una exposición dialéctica de lo que es la filosofía de los evangelios. Es algo verdaderamente sorprendente cómo estos hombres fueron alcanzados por el Señor y eran personas que no habían sido preparadas. El Señor no se acercó a una universidad, no se acercó a un lugar para poder hablar con términos filosóficos, pero sin embargo nosotros vemos de que en la palabra de Dios se encuentra canalizado verdaderamente un desarrollo filosófico de la palabra de Dios. Cuando el apóstol Juan, perdón, se refiere al que era, se está refiriendo que en el principio era, dice también, ahí en ese versículo se habla del verbo era en el tiempo pasado. En el principio era el verbo y el verbo
era con Dios y el Verbo era Dios. Entonces, esto viene siendo muy en la inmensidad del infinito, del principio de la eternidad. Cuando una persona engendra, cuando se engendra a un hijo, los genes están escondidos en el padre. Inclusive pueden estar hasta escondidos en los abuelos, bisabuelos, porque los mismos hijos traen rasgos de quienes son, de quienes fueron, mejor dicho, sus antecesores.